¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, gracias por estar detrás de las cámaras y sintonizando a las 8:45. Vamos a tocar dos temas que hemos seleccionado como todos los martes, como todos los días realmente para ustedes. El primero se refiere a esta discusión pública que existe sobre los pactos colectivos y concretamente sobre el pacto colectivo del Ministerio de Salud. Como ustedes saben, es por un monto significativo de más de 200 millones que sale, pero además el abogado que lo hizo cobró algo así como 24 millones. Luego dicen que el dinero de salud no llega para nada. Los hospitales cerrados, no hay insumos, es otra información que vamos un poco a aclarar, y que el dinero es insuficiente. Bueno, con ese tipo de pacto yo creo que cualquier cantidad que destinemos va a seguir siendo insuficiente. Sobre estos temas vamos a girar, y el mejor interlocutor del Ministerio de Salud, pues el ministro de Salud que amablemente nos acompaña, don Luis Enrique Monterroso. Luis Enrique, buenas noches, bienvenido. Y doña Silvia Jereda, que está con nosotros. Pues le entramos directamente, doña Silvia. Vámonos directo. Bueno, me llama muchísimo la atención el tema de los sindicatos en Guatemala. Siempre ha sido un tema sumamente controversial, donde sabemos que no solo manejan muchísimos recursos, sino que también manipulan, pero sobre todo en sus actuaciones dejan en el abandono a la población más necesitada. Esta nueva opción que ustedes han tomado por poner un freno en un momento tan convulsionado como el que vive Guatemala, tiene una connotación y tiene un momento. Cuénteme un poquito qué es lo que está pasando y cómo es que en estos momentos donde justo el gobierno enfrenta tantos ataques, deciden hacerle frente a un ente tan poderoso como los sindicatos. En principio lo que sucede es que en el artículo 13 del mismo documento del pacto establece que se puede hacer una denuncia del pacto ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué implica denuncia del pacto? Que no se va a renovar automáticamente por un periodo similar. Es decir, que en el momento en que el 21 de julio yo presento la denuncia sobre este pacto, doy a entender al Ministerio de Trabajo que no estoy de acuerdo en la estructura que tiene, en el contenido, y en consecuencia necesitamos poner sobre la mesa una nueva negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Por supuesto, primando que haya una atención al trabajador. No vamos a decir que se le van a quitar los méritos que él tiene, pero indudablemente tenemos que primar a la salud, a las personas, a los pacientes, a los niños. Tenemos que pensar inicialmente en la razón de ser del Ministerio de Salud Pública y posteriormente pensar en la forma de retribuir. Ojo, que es el planteamiento que tenemos que desarrollar. Que quien trabaje bien, quien trabaje más, quien sea puntual, quien tenga méritos, reciba beneficio. No que se haga por parejo todo, recibiendo todos los beneficios, bonos y ascensos. Eso no puede seguir. En consecuencia, el momento en el que nosotros hacemos la presentación de justamente esa denuncia ante el Ministerio de Trabajo, lo que sucede es que de aquí en adelante tenemos un tiempo en específico para convocar a todos los sindicatos que hay en el sistema de salud. Son 63. Hay que convocar a los 63 sindicatos, consultarles su padrón. Ellos nos tienen que entregar ahora su padrón y verificar cuál es el más grande. Y con ese hay que hacer la negociación del nuevo pacto. ¿Y tienen la fuerza ustedes en estos momentos para enfrentarse, como yo le reitero, a un monstruo como los sindicatos, que además tienen grandes prebendas? Porque sabemos que los sindicalistas estrenan carros, tienen grandes bonificaciones y viven a cuerpo de rey. Lo que sucede es que si no es ahora, ¿cuándo? Tenemos que encararlos en algún momento, y dado que la coyuntura nos permite, porque está justamente en el artículo 13 establecido. Yo imagino que fue una situación en particular que el abogado que elaboró el documento dejó como un espacio pensando en cobrar un nuevo pacto. Pero lo dejó aquí claramente marcado, el artículo 13 lo dice. 30 días antes del vencimiento del pacto tenemos la oportunidad de hacer la denuncia. Y el día exacto, 30 días antes, yo presenté la denuncia, es reconocimiento ya del Ministerio de Trabajo que fue la medida más acertada, y ahora entonces se puede poner sobre la mesa, pero quisiera hacer una clarificación. No es oportuno que un ministro, una sola persona, se reúna con un sindicato a hacer la negociación. Esto se tiene que abrir. El guatemalteco tiene que saber cómo se va a gastar su dinero, y tenemos que traer a los centros de investigación, tenemos que traer a instancias que puedan conocer a profundidad la academia, los grupos de personas organizadas que puedan opinar al respecto, y que se pueda tener un pacto que efectivamente beneficie a los trabajadores si fuera necesario. Por supuesto que es importante el talento humano, pero primero que se vea al paciente. Ministro, de los temas sindicales hay quien opina. Bueno, el sindicato, digamos que regula un poco toda la masa de trabajadores,
ante una respuesta inapropiada del Estado y entonces se establecen unas negociaciones para mejorar las condiciones de los trabajadores. Eso es lo idílico, pero hasta donde hoy decían algunos medios, usted o el ministerio, no necesariamente el ministro, expulsó a trabajadores por robar, por temas de sexualidad, de acoso, por muchas razones, y el sindicato le obliga, que decían esta mañana, no sé si eso es cierto, ¿qué hay al margen de la negociación? Es decir, dinero que no se sabe, presiones que no se saben, imposiciones de trabajadores que han sido expulsados, que quieren que esas cosas turbias que ennegrecen el pacto. Justamente es parte de un proceso en el que se solicita, concretamente yo solicito al Ministerio Público que se haga una investigación a fondo porque yo no puedo seguir operando en un sistema en el que tengo que tener todo el tiempo la presión de que si no acepto, hay un paro carretera. O sea, hay un chantaje. Si no acepto, entonces frenan una consulta externa. De hecho, hoy lo metimos desde el viernes de la semana pasada un amparo para que no se ponga en riesgo la salud de los guatemaltecos. El amparo nos lo dieron con lugar, en realidad es de manera temporal, pero estamos buscando que sea definitivo, porque justamente está diciendo un juzgado que no se pueden bloquear las consultas externas. Eso es vital en Guatemala. No se pueden bloquear las emergencias. Eso es vital en Guatemala. ¿Qué estamos buscando? Que nos demos cuenta al final del tiempo de que el sistema de salud se debe al usuario, se debe al paciente, se debe a la señora embarazada y no es una agencia de empleos. Ahora, yo quisiera que usted le cuente al televidente cuáles son las grandes anomalías desde los excesos del sindicato, los chantajes. ¿Qué fue lo que usted encontró ahí? Bueno, en principio, el documento completo debe exponerse ahora a una evaluación completo, porque nosotros podríamos argumentar que en el artículo 20 se habla de licencias con goce de sueldo de manera indefinida para todos aquellos que tengan un cargo directivo en el sindicato. Eso se debe de eliminar completamente. La implicación que esto traería es que si otros sindicatos, en este momento es un privilegio para uno, si otros sindicatos de los 63, los más activos que nosotros tenemos registrados son 24, si esos 24 sindicatos quisieran optar a la igualdad ante la ley, porque tendrían derecho por la Constitución a pedirlo, eso implicaría que la cantidad de personas que no se dedicaran al trabajo en el ministerio, sino que únicamente a la función sindical, podrían ser más de 10.000, 12.000 personas. Imaginen un ministerio que tiene 49.000 personas trabajando, pues que tenga esa carga tan fuerte, representaría algo tan oneroso que el sistema quebraría automáticamente. ¿Qué privilegios piden los sindicatos? Vimos hace poco una persona que trabaja ahí que tenía sus hijos, tenía sus tíos, tenía... O sea, ¿es posible romper, lo digo yo, no lo dice usted, esas mafias? El esfuerzo tiene que ser sostenido en el tiempo. O sea, los 5 meses que nos quedan en el ministerio, que puede, yo hago un comentario que en el cargo en el que yo estoy, 24 horas es el largo plazo, porque puede ser que mañana no esté. Eso es algo constante que se puede dar, pero si fuera el tiempo máximo, los meses que quedan, lo que tenemos que hacer es empezar a sembrar una cultura de denuncia, que esa tarda años en establecerse. Empezar a sembrar mística en el trabajador, que la gente trabaje con animosidad y que atienda bien al paciente, porque se detecta que en muchos casos hay negligencia, pero cuando uno intenta poner la decisión firme de cambio, dicen, usted no me puede mover, si no vamos a junta mixta y ahí lo resolvemos, usted no me puede mover, menos aún por algo tan subjetivo como lo que usted le llama mística de servicio, mística de trabajo. ¿Cómo me va a pedir usted mística de trabajo? En consecuencia, eso tenemos que cambiarlo. Yo quisiera preguntarle por qué, habiendo tenido casi 4 años para actuar, para desarticular estos abusos, lo viene usted a hacer cuando faltan 5 meses. Es el momento de actuar. Siempre va a ser el momento de actuar, porque si pensamos que sea al inicio del próximo gobierno, yo no sé qué situación pudiera darse. Pero lo importante es de que estamos haciendo cosas, que hoy por la tarde me reuní con el señor presidente, que él me da el respaldo total al esfuerzo que estamos desarrollando y que podemos seguir diciendo que el proceso que se inició no se va a detener, sino vamos a enmarcarnos en la ley. Si la ley dice que se debe pagar un viático en específico, ese es el viático que vamos a pagar, porque es el que se le da a todos los funcionarios del Estado. No vamos a pararnos en el viático que está aquí descrito, sino es porque la Contraloría General de Cuentas lo determine, porque en este momento la Contraloría mete un hallazgo por el pago de viáticos y dice la tabla que se debía de establecer es la usual para todo el funcionariado. Y mete un hallazgo, pero además lo mete ante el Ministerio Público también. La Contraloría General de Cuentas hace eso. Pone 2 procesos, uno por el tema de viáticos y el siguiente por el tema del cobro del abogado. Dentro de la nueva propuesta que tenemos para trabajar el nuevo pacto es que no cobre ningún abogado por esto. Yo estoy seguro que habrían bufetes que estarían dispuestos a... ¿Cuánto estaban cobrando los abogados?
el arancel dice acá que es el 10% de todos los beneficios que se obtengan en el pacto. Dice ¿De aquí cuánto estamos hablando aproximadamente? Inicialmente de 24 millones de quetzales, pero puede ser más. Puede ser más porque si en algún momento lo establece aquí, existiera incremento a la nómina anual, porque aquí dice sobre la base del monto del incremento a la nómina anual. Eso implica que si en este caso se logra establecer que la nómina fue superior al monto ya cobrado, pues pudiera haber alguna relación de distancia. Ministro, cambiemos de tema. Los sindicatos argumentan que no hay abastecimiento, que los hospitales están mal, que es un desastre la salud, y con ese argumento de alguna manera justifican el paro. ¿Ellos o no? ¿Cómo están los hospitales de Guatemala realmente en cuestión de suministro, atención, asistencia, etcétera? Justamente lo que estamos buscando es que exista un recurso para pagar a proveedores. Con facturas pendientes de pago del año anterior, el ministerio inicia, de hecho este gobierno inicia con 445 millones de facturas sin haber sido canceladas a proveedores. Esos 445 millones implican en el año 2012 una carga importante para que se pueda operar. Y eso se va convirtiendo en el fondo que después de los años va quedando como un remanente de pendientes. Eso ya hace que una situación de abastecimiento pues sea bastante complicada, bastante difícil de estabilizar. Más aún con que la visión administrativa de algunos directores de hospital, por ejemplo, en la administración anterior, y debo hacer el reconocimiento, hay hospitales que han quedado con hasta 133 millones de quetzales de deuda de un año para otro, de facturas no pagadas con proveedores. Y cuando uno va a hacer la verificación de en qué se los iban a gastar o en qué se lo gastaron, son recursos que se invirtieron en áreas que no eran prioridad, en insumos que eran extremadamente caros y que dejaban desbalanceados los insumos que sí eran vitales en los trazadores, como se le llama en los hospitales. Pero la visión gerencial que se debe de imprimir al sistema de salud es fundamental. Es fundamental que hayan más gerentes, más administradores en los hospitales. De hecho, cuando China Taiwán me dice, te podemos dar becas, ¿en qué crees que te ayudemos? Administración de hospitales. Que los médicos tengan conocimiento en administración de hospitales, porque esto es fundamental. Ellos tienen que tener una gerencia de recursos humanos, gerencia financiera, pero tener la claridad de que toda la operación no se puede gastar y luego quedarse sin recursos. Ministro, ¿y qué pasó con las más de 20 denuncias que habían en contra del exministro de Salud, Villavicencio? ¿Cómo va ese proceso? Porque ahí también vemos actos y sindicaciones muy fuertes de corrupción. En este momento tenemos ante el Ministerio Público arriba de 55 denuncias. Nos acercamos hará unas 3 semanas y agradecemos la apertura del licenciado Carlos Ruiz, que nos recibió, y le fuimos a comentar que existía una serie de acciones que debíamos de encarar, porque si no lo que sucede es que se pone la denuncia, no pasa nada, sigue pasando el tiempo y la impunidad les da el mensaje al resto de personas y dicen, pero es que ya vieron, hablaban de denuncias ante el MP y no ha sucedido nada. Y de hecho, algo que conversábamos aquí mismo es que en ocasiones cuando uno flagrantemente descubre a alguien robando, lo lleva al MP y al día siguiente sale con una caución económica de 500 quetzales. 500 quetzales y lo reincorpora al trabajo nuevamente porque la normativa dice que hay que pues darle espacio 10 días para que presente pruebas de descargo, y si él presenta las pruebas de descargo pese a haber sido flagrantemente encontrado, pues puede entrar a una defensa en la que no salga del puesto. Eso que lanza un mal mensaje. La ley de servicio civil, que es un tema que se está discutiendo y se está presionando al Congreso para que sea una de las cosas que evidentemente se implemente. ¿Solucionaría una ley de servicio civil los problemas de contrataciones anómalas, de contrataciones amigas, de dificultad del propio ministro de prescindir, no ya de quien quiera, sino de estos que son malvados y que cometen delitos? ¿Solucionaría eso el tema o tenemos que destruir el sistema y hacer un sistema nuevo? En principio, lo que quisiéramos es que se dé un espacio, una política de recursos humanos en donde se le dé un premio y un castigo a quien hace bien o hace malas cosas. Pero ahora que usted toca el Congreso, es importante mencionar que mandamos ya una propuesta para que se incluya en la ley de compras y contrataciones del Estado por medicamentos. Detectamos que los mecanismos se estaban actualizando menos en medicamentos y el Ministerio de Salud Pública lanza una propuesta de subasta inversa electrónica. Este aspecto es una experiencia que Brasil y Chile ya están operando y el sistema de Naciones Unidas viene trabajando con nosotros por 6 meses.
Ahora, en este momento ya lanzamos la propuesta al Congreso de la República, la honorable diputada Ninette Montenegro la aceptó, y estamos buscando el mecanismo de que se abaraten los medicamentos, de que se pueda tener 6 oferentes internacionales que permitan que Guatemala pueda tener una compra de medicamentos mucho más barata. ¿Esto implicaría dejar de comprar los medicamentos que por más de 20 años han adquirido con J.I. Cohen y ahora a través de Gustavo Alejos? Lo que implicaría es que tendríamos una oferta diversa, por lo menos 6. La teoría dice que si son menos de 6, generalmente tienden a protegerse entre ellos mismos. Deben de ser más de 6 proveedores por la experiencia internacional que ya no permitan que se relacione personas, sino que sea el sistema digital, el software que se cargaría en el sistema de salud, el que estaría permitiendo el contacto con los proveedores que empezarían a hacer una subasta inversa. Es un mecanismo que podemos, que de hecho ya compartimos al Congreso, el articulado ya lo tienen, y pues que implica también cambios internos, porque si bien es cierto, hay que hablar del recurso humano motivado, también hay que hablar de los escasos recursos financieros que deben de aprovecharse al máximo. Ahora, señor ministro, ¿esto es realmente posible? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de Gustavo Alejos, y lo dijo el comisionado de la CICIG, aquí lo que se están dando es favores políticos, favores de campaña que se le dieron en su momento a Portillo, luego a Colom, luego a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, son favores de campañas. Es posible romper con ese clientelismo y todo este círculo político que hace que los medicamentos estén sobrevalorados hasta en un 3000%. Es posible, como la compra que ya hicimos con Comisca. 8 años de que no se compraba en Comisca y existía un mecanismo de compra conjunta. Y Comisca, o sea, la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica, por primera vez compramos. Ahorramos 26 millones en 5 productos. Bueno, es una buena noticia, lo felicito. Eso lo hicimos y la verdad es de que en ocasiones tiene poca resonancia, pero tiene implícitos riesgos, tiene implícitos momentos de tensión, pero lo hicimos por primera vez, es decir, sí se puede hacer. Ya lo hicimos, se le presentó de hecho a los cooperantes, el señor presidente estuvo presente cuando se hizo la presentación y se les mostró cómo con Comisca habíamos comprado ya productos, por supuesto quisiéramos que fuera para el año completo y los 38, y es a eso a lo que le estamos apostando. Y hay 38 productos que están precalificados, que tienen una mejora sustancial en los precios, y por citarles un medicamento que sirve para los enfermos renales, la eritropoyetina, vale 280 quetzales en la calle incluso. Si la logramos comprar en Comisca va a costar $2. La diferencia es abismal. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a comprar ahí. Ministro, usted dice en 24 horas en largo plazo, yo estoy de acuerdo. El propio presidente no se reelige. La reforma de la electoral y partidos políticos hablan de no reelección de más de 2 periodos de diputados. Las ideas, ¿por qué tenemos sindicalistas de 20, 24 años si al final son parte sustancial del Estado en teoría corrupto que queremos cambiar con la no reelección? ¿Por qué permitimos sindicalistas de 20, 25 años? Los mismos. Cuando entramos al ministerio nos empezamos a dar cuenta de algo. El talento humano del ministerio, los personal del ministerio no era escuchado, no era atendido, y generalmente cuando no se atiende por la cúpula del ministerio empieza a buscarse un mecanismo de ser escuchado a como de lugar. ¿Qué implicaba eso? Que buscaban representantes que en el tiempo se fueron instaurando y quedaron establecidos, porque se convirtieron en una necesidad para el grupo de personas que no podían ser escuchados. Claro, en el proceso, lo revisamos, se fue tergiversando y entonces se fue dando cuenta un funcionario, las bases, como le llaman los sindicalistas, se fueron dando cuenta de que no importaba si hacían bien o mal las cosas, su cheque llegaba constantemente sin que nadie le hiciera una medición. Y es que lo que pasa es que el inquilino temporal del ministerio es el ministro. El ministro puede cambiar en un mismo periodo, el promedio es de 3 a 4 ministros por periodo de gobierno. Eso implica que hay grupos que se mantienen más tiempo establecidos, que pueden atender a personas. De hecho, el ministerio mismo, de las personas que están en la puerta del ministerio, las que hacen la limpieza, los encargados de administración, muchos de ellos son parte del grupo sindical y están ahí por años y encontraron esa protección, ese núcleo que permite que se puedan exigir aspectos y que se puedan hacer cosas buenas, pero también que puedan hacer cosas malas. Ministro, muchas gracias, me ha llevado el tiempo. Yo creo que las explicaciones han sido claras y contrastan con las que ayer en esa misma mesa dieran algunos dirigentes sindicales. Deseamos suerte y yo creo que hay una idea que usted ha puesto muy clara. Hagamos esas negociaciones abiertas. Sí. Luz y taquígrafos, como decía alguien. Pongamos las cámaras a discutir, a ver realmente qué ofrece el ministerio y sobre todo a ver qué quieren los sindicalistas. Creo que esa ha sido su idea y me parece
transparencia, no y que queremos se expongan transparencia. públicamente los grandes beneficios que Ahora, tienen, mientras la gente ni siquiera tiene exijamos como acceso a ciudadanos que haya medicina. transparencia en eso, puertas abiertas, y si las comisiones de postulación las queríamos con cámara, aquí es un buen ejemplo como el Para ministro se poner cámara. ofrece Nosotros le para apoyamos. hacerlo. Y lo Gracias por la transmitimos, idea creo. y ahora recojámosla a la ciudadanía para impulsar. Gracias, ministro. Así es. Nos vamos con nuestro compañero Sandoval a ver qué dicen las redes, Juan Carlos. Vamos a las redes, doctor. Con mucho gusto, buenas noches. Veamos lo que dice Pablo. El escribano de la Nación tiene la obligación de realizar todos los contratos, pero no lo usan para cobrar grandes sumas de dinero. El doctor Hernández, las mafias de los sindicatos se dio debido a la corrupción de los funcionarios del Estado. Ahora arréglenlo. Elliot nos dice, a este ministro ya se le debería estar aplaudiendo por lo que está realizando y no reprochando el trabajo que realiza. Fernando, creo que los abogados deben de cobrar por sus servicios profesionales, pero con montos moralmente aceptables. Inclusive están pidiendo desde el 20 al 30% para pagar facturas del año pasado. Es un descaro. Y Claudia, a mí que el ministro de Salud me parece que se manifiesta con solvencia y claridad, es lo que plantea Claudia Castro Ruiz. Son los mensajes que tenemos en las redes sociales. Quédese con nosotros al regresar una segunda entrevista acá a las 8:45.